Muy contentos de realizar el foro de febrero de este año bisiesto, el foro con Solidaria y con todos los demás que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Sin más, los dejo con Michael. Mi nombre es Felipe Aro y yo dirijo la fundación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir, gracias por conectarse también en Facebook Live. Mi nombre es Michael Chamberlain, de Consultora Solidaria, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la problemática de las cárceles. Les recuerdo que desde agosto del año pasado empezamos con estos foros mensuales, donde hemos estado hablando de diferentes temas en torno a la construcción ciudadana de una agenda de justicia, de seguridad y de democracia. Y de ahí hemos venido hablando de diversos temas, de desapariciones, evidentemente de la política de seguridad, hemos hablado de la impunidad, hemos hablado de la violencia hacia las mujeres, y en esta ocasión habíamos programado hablar sobre, como decía, las cárceles. Lo hemos titulado así, la cárcel como última ratio, que es un poco parafraseando a Ferrajoli, el constitucionalista italiano, que quiere decir pensar la cárcel como la última razón, ¿no? Y no como la primera opción, digamos, ¿no? Y quisimos invitar a una serie de personas, gracias por estar acá, ahora los presento a cada uno y a cada una, para poder mirar diferentes perspectivas. En el fondo estamos tratando, ni modo, Santiago, te toca pasar por el frente. Nos toca mirar cómo cómo transitamos de una política punitivista en general, eso es algo que vamos a hablar en este foro, hacia una justicia más de carácter restaurativo, ¿no? Ya hemos hablado un poco del tema, hablamos de esto muy profusamente y creo yo muy profundamente en el foro que tuvimos sobre violencia hacia las mujeres, porque un reclamo o un diagnóstico muy interesante que ponían las participantes en aquel entonces es cuando se habla de la violencia hacia la mujer, el enfoque es a cómo castigamos a los hombres, ¿no? Pero nuevamente quitamos el foco hacia las necesidades de las mujeres. Entonces había como una necesidad de voltear a ver las políticas de cuidado, etcétera, ¿no? Y no caer en esta lógica punitivista. Bueno, ahora vamos a hablar propiamente de este punitivismo, ¿no? Tenemos a varios invitados muy interesantes, déjenme presentarlos a partir de mi izquierda. Tenemos a Elena Saola, hemos invitado a Elena porque he de decir también que hay diferentes iniciativas ciudadanas que están buscando cómo articularse también en agendas que impulsen temas de preocupación, temas particularmente de derechos humanos. Y Elena Saola es la coordinadora del eje de cárceles, del Diálogo Nacional por la Paz, donde han hecho estos eventos tanto con los jesuitas como con la iglesia en general en diferentes partes del país, y este es uno de los temas que se ha venido discutiendo y queremos también incorporar y escuchar lo que en ese espacio han estado hablando. Muchas gracias, Elena, por estar acá. Luego tenemos a Christopher Sánchez, que viene de Hace Ilegal. Hace Ilegal pues se dedica a esto, básicamente, ¿no? Temas de tortura y cárcel. Ese es su fuerte. Muchas gracias, Christopher, por estar acá. Ángela Guerrero, de Sea Justicia, también desde otra perspectiva interesante, que es la reinserción de mujeres, el trabajo con comunidades, nos va a platicar, ahorita me dijo que nos va a platicar. Que también es otra perspectiva también del después, ¿no? Tenemos a Santiago Corcuera, muchas gracias, Santiago.
Santiago, pues, hoy viene con la cachucha de la Universidad Iberoamericana, pero vaya, también ha estado en diversos espacios, estuvo en el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, y ha sido acompañante de los colectivos de víctimas, etcétera, y también un pensador de derechos humanos y de estos temas. Y tenemos por Zoom dos participaciones también. Una es de Enrique Martínez Requenes, que es el abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo. Y tenemos desde Ecuador a Fernando Carrión, él es académico de Flaxo, Ecuador. Entre otras cosas, ha estado estudiando pues, la crisis de las cárceles en Ecuador, y lo que ha detonado al estado de excepción actualmente, ¿no? Y la problemática con las bandas criminales, etcétera, que es, digamos, otra perspectiva, es decir, cómo las cárceles un poco se convierten en trincheras del crimen, en otro tipo de contextos, que también no es algo muy distinto a lo que ha pasado en México, ¿no? Entonces, esos son nuestros invitados. Lo que hemos hecho normalmente en estos foros es dar como 3 vueltas. La primera es para presentar el diagnóstico, ¿no? Qué es lo que cada quien está mirando sobre la problemática, desde su perspectiva, desde su acercamiento. La segunda ronda es para hablar sobre las propuestas, porque en esta idea de ir construyendo una agenda ciudadana queremos hablar qué propuestas tenemos que ir tejiendo y consensando para empujar hacia adelante. Y una tercera ronda, tengo que decir, un poco menos afortunada, pero no por ello vamos a dejar de insistir en ella, que es qué estrategias políticas podemos desde sociedad civil implementar, que eso creo es la gran pregunta actual, para que esta agenda sea posible, sobre todo a la luz de la experiencia, digamos, sexenio tras sexenio, ¿no? Como que no nos sale muy bien. Entonces tenemos que platicar cómo poder incidir mejor. Yo sé que el diálogo, por ejemplo, tiene esa discusión, el diálogo nacional actualmente, no solamente otros espacios también están discutiendo cómo poder incidir mejor en una agenda amplia de derechos humanos, seguridad, justicia, democracia, paz, en fin, ¿no? Ese será la tercera ronda. Bueno, sin más, ¿quieren que empecemos en este mismo orden? ¿Les parece? ¿No? ¿Elena? ¿No quieres empezar? No, ok. Empezamos de allá para acá. Ok, muchas gracias, Santiago. Siempre la izquierda. Bueno, la razón por la que me atreví a decir que me ofrezco a empezar es porque mi diagnóstico lo voy a presentar desde un ángulo tal vez más filosófico, criminológico e histórico. Primero, quería presentar como diagnóstico una situación que prevalece en nuestra sociedad y en muchas sociedades del mundo, que conocemos como el populismo punitivo. Llamo populismo punitivo a la falsa creencia popular de que las penas, entre más severas, más miedo producen, y por lo tanto ese miedo genera una una inhibición en la mente del potencial delincuente y desincentiva en la mente del potencial delincuente delinquir. Ese es el populismo punitivo tal y como yo lo entiendo, la falsa creencia popular de que la pena produce temor y que por lo tanto los índices delictivos bajan. Llamo populista punitivo o amarillista punitivo a la persona dedicada a la política y sobre todo a la política legislativa o a los políticos hombres y mujeres dedicados a la política desde el ámbito legislativo, por ejemplo, congresistas de los congresos locales o los congresos o del Congreso Federal, que se aprovecha
de esa falsa creencia popular de que las penas sirven para reducir los índices delictivos. Y al aprovecharse de esa falsa creencia popular, enardecen el deseo de incrementar las penas porque nada más es en realidad, porque en realidad es un espíritu como de venganza, enardecer a la población para que favorece tales medidas, sino que falsamente en su discurso alegan que esto no es nada más para castigar y retribuir a la sociedad el daño terrible que se causa, sino que además sirve de inhibidor de la comisión de delitos. Llamo populismo prepunitivo a algo incluso mucho peor, que es la falsa creencia popular de que las medidas cautelares de privación de libertad antes de la sentencia son retributivas de la sociedad cuando ni siquiera se ha juzgado a la persona. Me estoy refiriendo específicamente, por un lado, al arraigo, que es el peor de todos, porque ahí se arresta para investigar, y a la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada. Claro, es mucho peor la oficiosa, porque esa ni siquiera hay una consideración de la justificación de la medida. A esa yo le llamo una prepena derivada de un prejuicio. Y la palabra prejuicio lo uso en un doble sentido, ¿no? En el sentido de que es una medida anterior al juicio o al proceso legal, y por otro lado basada en prejuicios, que lleva a la cárcel, a la privación de libertad, a muchísimas personas inocentes, o por lo menos que se vulnera claramente el principio o el derecho a la presunción de inocencia. Y este populismo prepunitivo lo usan los populistas, como el gobierno de México y los gobernadores de Morena, que acaban de sacar este desplegado, diciéndole a la Corte: oye, no vayas a declarar inconstitucional a la prisión preventiva, porque esta sirve para una serie de cosas para las que no sirve la prisión preventiva, ni siquiera la justificada. Es mucho peor la oficiosa, porque ese es un verdadero prejuicio. La justificada por lo menos requiere de un ejercicio por parte del juez de decir, bueno, sí amerita la imposición de la medida precautoria porque pues, se puede sustraer de la justicia, representa un peligro para la sociedad o lo que fuere. Entonces, ustedes han percibido en la prensa, en las redes sociales, este sentimiento, de esta conciencia falsa de la población de que la pena sirve para lo que ya dije que dicen que sirve, y que, peor todavía, la prepena, o sea, la prisión preventiva, que no es más que un prejuicio, combate la impunidad, cosa tan absurda, porque la impunidad solamente es la imposición de un castigo a una conducta que se comprobó que se realizó y que además está contemplada como un delito en la ley. Lo segundo que quiero decir es que Beccaria vivió entre los años 1738 y 1794 y que su famoso libro de los delitos y de las penas lo escribió en 1764, o sea, hace más de 2 siglos, finales del siglo XVIII o pasadita mediados del siglo XVIII. Ya desde entonces Beccaria hablaba muy mal de la tortura como pena y como método de obtención de información, hablaba muy mal de la pena de muerte y hablaba bastante mal de la cárcel por las situaciones infrahumanas de las personas privadas de la libertad. Han pasado más de 2 siglos y todavía hoy, en el siglo XXI, hay códigos penales vigentes en algunos países del mundo que todavía prevén la pena de muerte como pena legal, y todavía prevén a la tortura como pena legal, los azotes, las pedradas, la pena por lapidación, los azotes, la flagelación, la marca, la mutilación. Y no estoy exagerando, ¿no? Sabemos que en ciertos lugares y países del mundo donde la ley penal vigente está basada en la ley islámica llamada o conocida como Sharia,
no nada más hay pena de muerte, sino la forma como se ejecuta la pena de muerte, por ejemplo, a través de la lapidación o la tortura como pena. En países que ni siquiera están regidos por ley islámica, como por ejemplo Singapur, donde pues los latigazos o con la vara verde, con un médico muy humanamente está ahí viendo para que decirle al verdugo, ahorita no le pegues porque se desvaneció y entonces no va a sentir lo que le estás haciendo, entonces lo reaniman y luego ya que el médico comprueba que ya está en sus 5 y que va a sentir la siguiente flagelación, entonces le dice al verdugo, ahora sí dale, ¿no? Eso sucede en el siglo XXI. Ahora, el panel de hoy es para reflexionar sobre la pena de prisión o la cárcel en general, la prepena de prisión, porque pues ya sabemos la cantidad de miles de personas están en prisión preventiva y los que ya están sufriendo una condena impuesta e inapelable. Y Michael le puso como título la pena de prisión como la última ratio, es decir, así como ya lo peor que puede pasar y acudamos a ella nada más de manera súper excepcional. ¿Por qué le puso así al título de esta mesa? Pues porque yo creo que en el fondo coincide conmigo de que así como la pena de muerte es un atentado al derecho a la vida y que como la tortura es un atentado al derecho a la integridad corporal, la prisión es un atentado al derecho a la libertad física de las personas. Decía Villoro que una de las justificaciones filosóficas era que aquella persona que no supo hacer uso adecuado de su libertad psicológica e incurre en una conducta penada por la ley, pues entonces puede limitársele su libertad física, ¿no? Esa podría ser una explicación, pero la verdad me parece que es una justificación que no toma en cuenta la profundidad de los derechos. Los derechos humanos pues son básicos, son fundamentales, son esenciales, son naturales, son inalienables, ¿no? Si lo son, pues la pena de muerte debería de haber ya dejado de existir y estamos en el siglo XXI y todavía dicen que 1/3 de los países del mundo la contemplan, aunque se le ha venido ganando terreno porque cada vez hay menos delitos que ameritan la imposición de la pena de prisión. Eso es ganarle terreno a la pena de muerte. Cada vez menos delitos lo ameritan. Y por lo tanto, todavía hoy en el siglo XXI hay códigos penales que prevén la tortura como pena, lo cual debería de parecernos terrible. Y bueno, no se diga la pena de prisión, en donde hay países como Estados Unidos, que creo que ahora el índice por cada 100,000 habitantes ya no está en primer lugar, pero lo estuvo mucho tiempo y creo que ahorita el que está en primer lugar es El Salvador. Pues ahora sí podremos entender por qué, por una condición de suspensión de derechos en donde el prejuicio es la regla, es decir, meter a la cárcel por tu apariencia física, es decir, si estás tatuado y parece que perteneces a una mara, pues vas para adentro. Y ya conocemos lo popular que es esas medidas buquelistas, que ya hasta en México, hasta los que se han recientemente adherido a este partido tan socialdemócrata y de color naranja, como por ejemplo este señor Del Hoyo, ¿cómo se llama? Gustavo Del Hoyo, o de Hoyos, Gustavo de Hoyos, que dijo que había que tomar en cuenta la política de Bukele y no me acuerdo, creo que también el mismísimo candidato a la presidencia, este señor Maínez, que siempre me hago bolas por el jurista que se llamaba García Maínez, pero este es Álvarez Maínez, que dice que pues si El Salvador pudo, que nosotros también podríamos, ¿no? Con esa misma metodología. Y no se diga a otros países de Latinoamérica que están queriendo emular esa terrible conciencia punitivista, completamente populista. No es nada más la falsa creencia de la población, sino los políticos que, haciendo o aprovechándose de esa falsa creencia,
fomentan como campaña política este tipo de medidas. ¿Se acuerdan del gobernador Montiel, que decía los derechos humanos son de los humanos, derechos? O sea que hay humanos chuecos, entonces ya no son humanos, son humanoides. O los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas. Entonces eso es aún peor, porque no nomás está chueco, sino que además es animal, la animalización del ser humano que fomenta en la creencia popular que esas penas pues se las merecen y está bien, ¿no? Y entonces el populista, estamos atascados de populistas, de políticos populistas que fomentan la falsa creencia de que la cárcel, entre más años de cárcel tenga un delito, menos se va a cometer ese delito, lo cual está perfectamente comprobado por estadística, por datos, por evidencia empírica, que el potencial delincuente no se pone a revisar el Código Penal a ver cuántos años de cárcel hay para ver a qué me voy a dedicar, ¿verdad? Pues obviamente esa no es la manera de pensar. Los criminólogos lo han estudiado muy a profundidad, que la pena no desincentiva la comisión del delito. Amnistía Internacional lo tiene documentadísimo, ¿no? Ese creo que es el panorama, digamos, más de reflexión más general que quería plantearles. Y yo ya luego voy a hacer algunas propuestas en la segunda parte. Gracias. Fantástico. Gracias, Santiago. Ángela, ¿quieres seguir? Gracias. Bueno, es que también que me toque después de Santiago, pues luego es un poco complicado, la verdad, ahí complementar, ¿no? Pero no, a ver, o sea, prácticamente en la totalidad de lo que has planteado yo coincido. Me parece que hay un par de cosas que creo que si pensábamos que la situación en el país es grave y pudiera no serlo más, lamentablemente me parece que no es así y que sí tenemos que hacer un llamado a entender que lo que está pasando en la región latinoamericana no nos es ajeno. Bukele no está muy lejos de lo que está sucediendo hoy aquí. La propuesta, no necesariamente del candidato, o sea, en general, se ha ganado un campo narrativo muy importante cuando pensamos en las propuestas bukelistas y cuando pensamos no nada más que la cárcel pareciera que puede resolver absolutamente todos los problemas, porque la realidad es que Bukele no solamente está planteando que es lo más escandaloso y lo más amarillista, es ver estas fotografías donde están todas las personas en prisión. Esa es la punta del iceberg, esa es la realidad. Y si no entendemos que la agenda de prisiones y la agenda de cárcel es una agenda de seguridad, es una agenda de derechos, es una agenda de las mujeres, es una agenda de cuidados y es una agenda de construcción de paz, no estamos entendiendo la urgencia que esto tiene para ponerlo al centro de cualquier discusión que tengamos sobre una alternativa de país que no sea militarizar, que no sea castigar, ¿no? Que no sea meter a la gente a la cárcel y luego averiguar si es culpable o no lo es. Esta ola que estamos viendo en Perú, en Ecuador, en Argentina, en verdad no nos es ajena. Cuando empezamos a ver qué es lo que está sucediendo con la clase política, porque hay una combinación que es realmente peligrosa. Uno es que la clase política lo que utiliza es este populismo penal, e insisto en que es la clase política, porque, y no me dejarán mentir, hay un estudio muy importante y que a cada espacio al que voy lo digo. Hay una encuesta que nos muestra qué es lo que está sucediendo en nuestro país en términos de estas propuestas punitivas. El PUEX el año pasado sacó un estudio muy importante, una encuesta a nivel nacional, en que le preguntaban a la población: ¿qué es lo que prefieres? ¿Mano dura o diálogo? 7 de cada 10 personas contestaron que diálogo, no que mano dura, no que castigo. Lo que sí nos está indicando que quienes están proponiendo
estas medidas, no es la población en general, no somos un país que lo primero que busque es esa mano dura, pero lo que sucede es que la gran mayoría, que el grueso de las propuestas están enfocadas en eso, lo que hace que el campo de discusión y de batalla se recorte. Y entonces es desde ese espacio desde donde parece que no tenemos ninguna alternativa. Y la Ciudad de México es un gran ejemplo de eso. Pensemos en esto, de noviembre de 2020, de julio de 2020 a julio de 2021, solamente en un año, en la Ciudad de México se presentaron 214 propuestas que preveían el aumento de penas y el aumento de delitos, con penas en prisión. Este dato lo sacó la Comisión de Derechos Humanos el año pasado, en junio del año pasado. Eso que indica muchas cosas. Uno, que los legisladores y las legisladoras no están haciendo necesariamente su trabajo, ¿no? En el sentido de encontrar otro tipo de alternativas. Uno, en la parte más pragmática, que no cuesten la cantidad que cuesta tener las prisiones que tenemos. Y número dos, que prevengan un montón de situaciones. Y número tres, que es increíble que se dediquen nuestros legisladores y nuestras legisladoras a buscar medidas que metan a más personas en prisión y no a resolver la parte estructural que esto implica, las causas estructurales que nos están llevando a ese punto. Porque el día de hoy, por supuesto que lo que tenemos es, cuando inició esta guerra contra el narcotráfico desde Calderón, y que no lo vamos a dejar de decir, nunca imaginamos que estaríamos al día de hoy, en 2024, no nada más viendo cuáles son las consecuencias, sino todavía los efectos de habernos puesto en ese lugar, y que cada día son mucho más profundas. Y que lo único que alcanzamos a ver es siguen habiendo una cantidad de víctimas bestial, y que seguimos viendo, porque eso sí lo hicieron muy bien, que lo que sucedía en prisión se quedaba en prisión. Y así como lo privado tiene que ser público, lo que sucede en las cárceles nos atañe absolutamente a todas las personas que estamos acá. Si hay una crisis carcelaria, hay una crisis de Estado, punto. No es que solamente sea para esas personas, no es que nada más sea una crisis sumamente focalizada. Y al día de hoy lo que tenemos, que es el escándalo absoluto, que no entiendo por qué no es ese nivel de escándalo, es que simple y sencillamente podamos ver un centro penitenciario. Pongamos sobre la mesa lo que sucede en el Centro Penitenciario Federal número 16, donde hay más de 1,300 mujeres y de las cuales 400 fueron trasladadas en el último año. En los últimos 4 meses han muerto por suicidio 14. Hubo una intoxicación bestial que se llevó a más de 30. Y al día de hoy no sabemos qué sucede ahí adentro. No sabemos, y esto lo que nos indica es que no es un diálogo con el órgano desconcentrado, es que es una realidad que las mujeres que están allá adentro, así como mencionaba Santiago, no es posible que sigan torturando a las personas en el mundo, no es posible que sigan torturando a las mujeres que tenemos a menos de hora y media de aquí, y que nadie diga nada, absolutamente nada. Y que la propuesta que tenemos a este momento por parte de las candidatas y el candidato sea tener más coordinación entre el Poder Judicial, entre el sector de seguridad, y no sea lo que está sucediendo allá adentro. Y seguir pensando que lo que sucede allá adentro solamente es de allá adentro. Les tengo una noticia, resulta que este año pues ya votan. Por primera vez van a votar 56,000 personas que se encuentran en prisión. No sé si eso cambiará la dinámica del populismo penal por parte de la clase política. Tampoco sé si cambiará la agenda que tenemos como sociedad civil, porque hay que empezar a ser autocríticos. El tema de los centros penitenciarios parece que no cabe en ningún lado, que no cabe en ningún lado cuando hablamos de estos temas, de verdad. Y en eso sí hay que ser autocríticos, siempre queda de una manera, digámoslo así, o periférica, o solamente es esa agenda. Y no lo es, insisto, no lo es. Y específicamente en el caso de mujeres, y les quiero poner un par de ejemplos, ¿no? En el caso de mujeres es la población con mayor espera para una sentencia, ¿no? En el 16 hay 212 mujeres que llevan más de 9 años esperando una sentencia la cual no tienen, ¿no? Y es el mayor número de mujeres que tienen
a la que les cambian la audiencia para modificarles la solicitud de medidas cautelares. Eso no pasa. Y les pongo el otro ejemplo, y con esto ya paso el micrófono para después platicar de cuáles son las propuestas que creo que habría que tener, ¿no?, de cara a la coyuntura que nos viene. Y también tenemos que empezar a pensar de dónde vienen y a dónde vuelven. Y les pongo un par de ejemplos. Desde SEA Justicia llevamos 4 años tratando de identificar cuáles son los lugares de origen y de retorno de quienes están en prisión. ¿Cuál es la sorpresa que nos llevamos, ¿no? Pedimos información a todo el país, a todos los estados, nos entregaron información de 14 estados. Les voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México, pero no es ajeno. Los datos son sumamente similares y los patrones son similares para Nuevo León, para Jalisco, para Nayarit, para Campeche, para San Luis Potosí, que fueron algunas de las que nos entregaron información. En 2015, en la Ciudad de México, 26 colonias albergaban al 60% de la población penitenciaria. En la Ciudad de México hay 1,800 colonias. Solo 26 tenían a 6 de cada 10 personas que están en prisión. ¿A esos lugares regresaban? Sí. ¿Son los lugares con mayor incidencia delictiva? No. Son los lugares con mayores retos en términos de pobreza, de ejercicio de los derechos más básicos como es la educación, el trabajo, el agua, y no son los que están como grupo, como espacios prioritarios cuando hablamos de programas sociales. ¿Cuáles son los que están? Los de mayor incidencia delictiva. Estos espacios son los que observamos con mayores niveles de desigualdad. El mismo ejercicio lo hicimos en 2021 y lo volvimos a hacer en 2023. Los datos que nos arrojaron, sí hubo cierta dispersión por parte de colonias, pero a nivel de alcaldía siguen siendo exactamente las mismas, con el mismo nivel de proporción. ¿Y qué pasa? Cuando empiezas a ver cuáles son los delitos que se llevan a cabo ahí, claro, son los delitos más violentos, pero no son los de mayor incidencia delictiva. Es decir, no pudimos prever ninguno de los delitos. No se delinque donde se vive, pero sí se mata donde se vive. Y son los lugares que presumimos tienen mayor criminalización de la pobreza. Estos datos son los que tendrían que estar previendo las candidatas, el candidato, tendríamos que estarlos poniendo sobre la mesa cuando hablamos de construcción de paz. Cuando hablamos de estos procesos, solamente se nos queda una cosa y con esto quiero que se quede. Cuando hablamos de personas que están en prisión, no podemos hablar en términos individuales, no podemos hablar de segundas oportunidades, no podemos hablar ni siquiera de reinserción. Tenemos que hablar de procesos de restitución de derechos colectivos, comunitarios. Si no estamos trabajando ahí, no estamos haciendo nada por la población penitenciaria. Y lo que estamos haciendo en términos de construcción de paz queda limitado. Termina siendo insuficiente, porque esa es la realidad, a esos lugares vuelven, y si no vuelven ahí, vuelven a la colonia de al lado, que tiene unas problemáticas muy similares. Y estos espacios, por supuesto, lo que termina sucediendo es que se alertan cuando las personas salen de prisión y no se preparan para incorporarlas a sus propias dinámicas. Viven círculos de exclusión que están lejos de tener el mínimo proceso de justicia social que tendríamos que aspirar a tener cuando hablamos de construcción de paz, cuando hablamos de acceso a la justicia. Y si a eso le agregamos cómo son los procesos judiciales, cómo son los procesos de justicia, pues mucho trabajo nos queda por hacer antes de empezar a pensar en otro tipo de problemáticas que pueden quedarse con el mismo nivel de importancia, pero no estoy segura que tengan el mismo nivel de urgencia. Yo lo dejaría por aquí. Yo me quedé con una pregunta, y de esos habría que ver cuántos son jóvenes, ¿no? El 45%. Bueno, Christopher, de Asligar. Muchas gracias. Bastante preámbulo y mucho diagnóstico nos han aportado Santiago y Ángela. Y en razón de esto, vamos a ir matizando y aterrizando tal vez con números que no los voy a aburrir con esto, pero sí es importante plantear un contexto general sobre qué hay en las prisiones, quiénes están y sobre todo cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad que están dentro de estos contextos, que pues no son realmente favorecedores desde una perspectiva de política pública de prevención del delito.
En razón de eso, vamos a platicar rápidamente que pues ahora, a partir de la reforma constitucional de 2008 en materia penal, dentro del cambio al sistema inquisitivo, del sistema inquisitivo mixto al acusatorio adversarial, pues también hubo una transición respecto del sistema penitenciario. Este modelo penitenciario de readaptación social que pensaba a las personas como enfermas que delinquían, se transforma en un modelo de reinserción social que ve a las personas como sujetas de derechos. Y en razón de eso, transforma el propio entendimiento de cómo debemos percibir a las personas privadas de libertad desde la garantía de los propios derechos humanos. Y evidentemente desde la propia política pública de prevención de los delitos. ¿A qué me refiero con esto? Puntualmente, en esta reforma cambiamos el entendimiento de cómo debía funcionar el sistema penitenciario y cuál era en sí misma la finalidad de la pena. No debíamos entender que la finalidad de la pena debía transformar la personalidad de quienes eran sentenciados o sentenciadas, sino transformar el propio contexto de pues, las vivencias de las personas que pasaron por el sistema penitenciario. Entender que las personas privadas de libertad son sujetas de derechos implicaba también plantear políticas públicas para la reconducción de proyectos de vida individuales y, justo como plantea Ángela, colectivos. En razón de eso, pues las herramientas para materializar derechos pues no solamente eran herramientas jurídicas, sino también herramientas de política pública que, pues tal vez les hago un spoiler, no se materializaron hasta la fecha. Actualmente no tenemos una política de reinserción social, un plan nacional de reinserción social que, pues, temo un poquito adelantarme a las propias propuestas, hace falta en el propio sistema penitenciario de México. ¿Y a qué vamos con todo esto? Vamos a entender varias problemáticas respecto de la prisión. Primero, entendemos que desde la perspectiva del populismo punitivo, pues tenemos consecuencias bastante catastróficas respecto de la garantía de derechos, de los mínimos irreductibles para las personas que están privadas de la libertad, como la sobrepoblación, el hacinamiento, el autogobierno, el cogobierno dentro de las prisiones que generan contextos de riesgos y violencia intracarcelaria que al final de cuentas afecta la vida de las personas que están privadas de la libertad. Pero vamos a entender también que pues, las personas privadas de libertad, las 231,000 personas que se encuentran ahí, algunas, casi 90,000 personas en prisión preventiva, pues no solamente están en conflicto con la ley penal, también forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad que no ven garantizados sus derechos. Personas indígenas, personas de la comunidad LGBT, mujeres, personas migrantes, personas en contextos de movilidad, y también personas con discapacidad, ven el propio abandono del sistema penitenciario y del propio Estado por falta de las políticas públicas y pues en este sentido, si las personas que están en estos grupos en situación de vulnerabilidad afuera no tuvieron todas las oportunidades para materializar sus proyectos de vida, para poder construir nuevas perspectivas para el desarrollo de los proyectos de vida, pues evidentemente en el sistema penitenciario olvidado, en el cual no tenemos políticas públicas y el presupuesto está dirigido solamente a la perspectiva de la seguridad en vez de la perspectiva de los derechos humanos, pues evidentemente entraremos en un conflicto bastante preocupante para estos grupos. Personas indígenas que no tienen intérpretes o traductores, que son sancionadas con sanciones disciplinarias que solamente se fundan en hablar su lengua indígena para, pues en razón de que el centro penitenciario piensa que se van a amotinar, por ejemplo, o las mujeres que se encuentran en contextos de vulnerabilidad respecto de los insumos de higiene menstrual que no tienen y que, de acuerdo a datos de la propia CNDH, pues el dinero que ganan las mujeres privadas de libertad, el 50% lo terminan destinando al pago de estos insumos de higiene menstrual. Pues son algunas de estas problemáticas que vamos a ver en los sistemas penitenciarios y que reflejan un abandono desde una política pública homologada desde la perspectiva de la seguridad pública, pero también desde la perspectiva de la reinserción social. Vamos a plantear específicamente que el hecho de que nos mantengamos una línea de política punitivista en razón de la propia respuesta a los propios delitos y la incidencia delictiva, nos ha orillado a la saturación del sistema penitenciario y también nos ha orillado a entender que las personas privadas de libertad, al menos desde las políticas de seguridad pública, todavía son enfermas que delinquen u ociosas que no tienen estos contextos de oportunidad y que al final de cuentas necesitamos mantener ocupadas en todas las prisiones. En razón de eso, seguimos viendo que está materializado en las políticas de seguridad la perspectiva de la regeneración moral, transformar
a las personas ociosas o enfermas mentales que cometen delitos a partir de estas perspectivas lombrosistas, en pues estas personas que al final de cuentas tenemos que tener ocupadas y recluidas para que al final de cuentas no estorben en la construcción del desarrollo social específico en el país. Y en razón de eso, pues vemos muchos efectos, muchas causas también que fomentan que el propio sistema penitenciario no esté garantizando derechos. El populismo punitivo, desde la perspectiva de las sanciones, pero también desde las medidas cautelares, nos ha arrojado unos contextos impresionantes de cómo no está materializada justo la justicia alternativa, la justicia restaurativa. ¿Cuántos contextos de conflicto con la ley penal tenemos en todos los juzgados, en las fiscalías, investigaciones ya judicializadas, que al final de cuentas no optan por ejemplo, mecanismos alternativos de solución de controversias? Apenas en este año se publicó, el 26 de enero de 2024, justo si no me equivoco, pues una nueva ley nacional, una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, que al final de cuentas pues es otro impulso para materializar estas MASC en materia penal, pero que al final de cuentas tenemos datos específicos que hacen ver que la justicia restaurativa y la justicia alternativa no es una valga la redundancia, alternativa para el propio gobierno. ¿Cuántos datos tenemos respecto de las carpetas de investigación judicializadas que han optado por mecanismos alternativos de solución de controversias? Realmente muy pocos. Hay pocos estados que los utilizan. Los estados que las llegan a utilizar incluso llegan a abusar de otras terminaciones anticipadas, como por ejemplo el procedimiento abreviado. Existen materializaciones de violencias dentro del procedimiento abreviado, de tortura, que al final de cuentas a los grupos en situación de vulnerabilidad, a mujeres, a personas indígenas, a personas de la comunidad LGBT, a personas migrantes, por todas las deficiencias en las redes de apoyo, la falta de perspectivas interculturales, interseccionales, de género de las y los juzgadores, fomenta que al final de cuentas de delitos que incluso no son responsables o cuya pena termina siendo desproporcionada, pues terminan en prisión, terminan aceptando la responsabilidad de los hechos, pese a no tener estos juicios pues con las garantías del debido proceso, ¿no? Y en razón de esto tenemos sentencias sin juicio, tenemos incluso contextos de fabricación de culpables que incluso desde 2006 pues no terminan desapareciendo. Y en razón de eso, pues también marca una pauta para ver que estas políticas públicas de seguridad y también de justicia pues tampoco están siendo efectivas. No están entendiendo estos propios fenómenos desde una perspectiva de la garantía de los derechos humanos de las personas que están en el proceso, tanto de víctimas como de personas en conflicto con la ley penal, y no están entendiendo que la finalidad de la pena no debe verse desde la perspectiva del castigo, debe verse desde la perspectiva de la reconstrucción del tejido social y evidentemente también de la reconstrucción de los proyectos de vida. Y en razón de eso, ¿qué necesitamos entender específicamente para plantear este diagnóstico más preciso, más humanista, por así decirlo, y también desde una perspectiva interseccional? Entender que los contextos en los que viven las personas que están privadas de la libertad, pues son contextos torturantes, entornos torturantes, de acuerdo a Juan Méndez, exrelator de Naciones Unidas sobre Tortura, y también fomentan contextos de condiciones de internamiento poco dignas, que al final de cuentas también llegan a resentir estas situaciones de violencias por parte de grupos delictivos que también llevan esta manita de los contextos de macrocriminalidad a los centros penitenciarios. Es importante entender algo bien particular, y es que para materializar una política de seguridad preventiva, pues necesitamos entender también una política de reinserción, una política que atraviese varios ejes. El eje del trabajo, de la capacitación, de la educación, de la cultura, de la salud, del deporte, también un eje respecto del cuidado de las personas privadas de libertad, del derecho al cuidado. No podemos entender una política pública sin entender también los contextos de vulnerabilidad de todos los grupos en situación de discriminación histórica que han estado y que están dentro de los centros penitenciarios con mayores índices respecto de la prisión preventiva, como las mujeres o las personas indígenas o las personas adultas mayores incluso, y también pues los propios efectos que tiene la falta de política pública respecto de estos grupos en situación de vulnerabilidad.
¿Qué vamos a plantear? ¿Qué debemos entender como una tesis específica dentro de una nueva política para no llegar a la prisión como nuestra alternativa generalizada y sistemática para poder plantear una solución específica a esta crisis del sistema de justicia y también del sistema carcelario? Pues específicamente una perspectiva que transforme este punitivismo en un abolicionismo, que entienda que las propias cárceles no son la solución y al final de cuentas que entienda que el hecho de estar en prisión implica también un mensaje muy claro por parte del Estado. El Estado falló respecto de la garantía de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles, político-electorales, que al final de cuentas, y pese a ser una clasificación únicamente doctrinaria, pues al final reflejan un contexto de falta de garantía de los derechos de estas poblaciones históricamente discriminadas. Hay que entender específicamente que las personas que están privadas de la libertad también son sujetas de derechos, y en razón de eso también son sujetas de política pública. Sujetas de política pública que, como uno de los efectos que tenga pues esta, se puede materializar en la erradicación de causas estructurales, pero no solamente estructurales, sino culturales, respecto de estereotipos, prejuicios, sesgos, impunidad, corrupción, perspectiva externa respecto de la ciudadanía sobre la eficacia del propio sistema, y también problemáticas de contenido normativo y político, como el cambio o la transformación de normas jurídicas que incluso forzan a las y los operadores del sistema de justicia y penitenciarios a realizar prácticas o a realizar actos que van contrarios a los derechos humanos. Y en razón de eso, pues es importante también entender que la comprensión de esas problemáticas estructurales, culturales y normativas implica que podamos integrar todos los elementos que tenemos por parte del Estado, desde el sistema de justicia, desde los operadores de este sistema y también desde los operadores de los sistemas penitenciarios, para una transformación que reestructure el propio entendimiento de que la reinserción social tiene que ser una realidad en el país, tiene que ser una realidad que incluso sea el propio estandarte para repudiar los propios discursos que vienen del Salvador, que vienen de estas políticas punitivas, que al final de cuentas se fundan en estas teorías superadas del derecho penal de autor, que al final ya no nos sirven de nada, porque no debemos entender a las personas que cometen delitos como los enemigos del Estado, debemos entenderlas como personas que tampoco en su momento fueron cobijadas por el Estado respecto de las oportunidades y las políticas públicas que debían materializarse en su momento. Una política de seguridad que esté basada en el derecho penal de autor no es la solución. Una política que esté basada en el derecho penal del enemigo es la peor ruta que podríamos tomar respecto de la construcción del nuevo sistema de justicia y evidentemente de la propia reinserción social. La dejaré hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Christopher. Y vamos a escuchar ahora a Elena Saola. Muchas gracias. La ventaja de hablar después de todos estos expertos es que me queda bien poquito que decir. Ya lo han dicho prácticamente casi todo. Solo quiero de alguna manera hacer algunos subrayados y decir por qué desde el Diálogo Nacional por la Paz consideramos que las cárceles son una pieza fundamental de lo que nosotros estamos queriendo proponer como una transformación social, masiva, cultural, que realmente cambie el chip de lo que ha sido el sistema de seguridad, de lo que ha sido el sistema de justicia, y que se ve de manera muy viva y palpable, como lo han expuesto ya anteriormente, en las cárceles. Hay que seguirlo diciendo. ¿Quiénes son los que están en las cárceles? No son otros sino los excluidos, que después de que están en la cárcel, en realidad, cuando yo estudié ciencias sociales hace como 1500 años, se hablaba de la marginación social. Después se pasó a hablar de la exclusión social. Y hoy en día hay un concepto mucho más fuerte que realmente dibuja cuál es la situación de las personas, la gran mayoría de las personas que están en prisión, y es el concepto de muerte social que implica el abandono rotundo por parte del Estado, por parte de la sociedad, no solo de ellos, sino de sus familias,
porque la otra problemática que tenemos es que el Estado se ha desentendido, ha abandonado, cada vez le importa menos y siempre es como un imaginario que se promueve desde el Estado, que esos que están allí pues se lo merecen y son como eso, los residuos, los desechos del sistema, y así son realmente tratados. Y nosotros, desde el Diálogo Nacional, lo que buscamos, lo que promovemos, es devolver la dignidad humana a estas personas que están allí, pero también hay que enfatizar otras aristas del tema. Los centros penitenciarios son cajas chicas de la corrupción del gobierno. Y lo más triste y lo más dramático es que a quienes explotan es a las familias, a la gente pobre que está allí, a la que le cobran cada día que entra a visitar a su familia, que tiene que hacer unas filas enormes bajo el sol, en la madrugada, para trasladarse a llevarle un poco de comida que el Estado no le está proporcionando, productos de higiene, agua. Y no vemos que esas familias son parte de la comunidad y están siendo afectadas. Pensemos en esos niños que pierden a su padre y a su madre y pasan por esa misma indignidad constantemente cada vez que van a visitar. ¿Qué mundo es para ellos? ¿Qué mundo es para ellos? Como que nadie se le ocurre ni siquiera preguntarse con el tal y famoso modelo Bukele. A ver, señores, ¿qué va a pasar con esos muchachos? Algún día tendrán que salir. Es imposible que los dejen ahí toda la vida. ¿Cuáles son los profundos daños, resentimiento? ¿Cómo vamos a lograr sanar? ¿Y a dónde se van a canalizar esos daños, esas heridas? ¿Y a dónde se canalizan las que producimos nosotros día con día? Tenemos que repensar, esa es la invitación a nuestros políticos, de pies a cabeza el sistema penitenciario del país. Tenemos que, aunque sea, desde el punto de vista que es más claro que el agua, costo-beneficio. A ver, ¿cuál es el costo? No el costo económico, no, el costo de dolor que pagamos, que pagan ellos, que pagan sus familias y que en últimas paga la sociedad entera por haber hecho pedazos la vida de toda esa gente. Una de las definiciones de criminología que a mí más me gusta es que dicen que la criminología debería ocuparse tanto de los daños que produce el delito como de los daños que produce el castigo. Y esos no los visualizamos. Me parece que está muy bien que aquellos, y son palabras que nos dicen mucho del concepto de la gente que se refundan o que lo cuelguen en el Zócalo si es un violador. Bueno, es cierto que este imaginario de veras prevalece en muchos sectores sociales, pero hay otros, como nos tocó constatarlo en la reunión del Diálogo Nacional que tuvo lugar en Puebla, después de hacer miles de conversatorios y foros, yo quedé sorprendida de que la gente también pensaba que eso no estaba bien, que no está bien que esté pasando todo esto en las cárceles. Pero no vemos, desafortunadamente, a ningún político planteando, o sea, Dios mío, ¿cómo es posible que hayan construido esos centros federales, que son centros, todos los demás están en tortura, pero esos aún más, están aislados de manera, ese es el sistema, 23 horas al día, sin actividad alguna? Bueno, ¿eso qué produce? La deshumanización total de la persona, la destrucción de la persona, como en el centro que nos hablaba Ángela.
de Morelos, que es dramático, porque además, como bien decía ella, además la Constitución dice que las privadas y los privados de libertad deben de compurgar en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. ¿Por qué? ¿Por capricho? No, porque el único incentivo que tienen las personas que están adentro para no cometer más delitos es ese lazo que los une con su familia. Y si los movemos como se mueven, como si fueran fichas en el tablero de negocio, 500 van para allá, para los centros federales, dice el presidente, porque los estamos pagando carísimos con el presupuesto que nunca debió haberse dedicado a construir 8 centros federales. Si ese presupuesto lo hubieran dedicado para todas las cárceles del país, tendríamos un panorama completamente distinto. Entonces, bueno, solo decir que, pues que ahí están esas gentes en el abandono, con una vida que ellos, a ver, nuestra Constitución dice que no permite las penas de por vida, no, pero sí permite penas de 700, de 300 años y de tanto más. Es un absurdo. Y otro absurdo enorme que existe ciertamente desde la época de Calderón es de que aquellos que están por delitos de crimen organizado, que basta con que 3 personas se platiquen entre sí y acuerden para llevar a cabo un delito, eso ya es un crimen organizado, no tienen derecho a beneficios. Entonces, ¿qué incentivo o qué aliciente o qué esperanza de vida tienen estas personas? Ninguna. Y no nos conmovemos y no nos movemos para poder transformar esta realidad. Y yo creo que todo lo que han dicho aquí mis compañeros, y me sumo a ello, nos invita a que tenemos que actuar y tener un discurso fuerte y decir, repensemos esto, porque no beneficia a nadie. El derecho penal, además, tiene ese equívoco de que supone que es un individuo el responsable. Pero no es cierto, la pena no la paga ese nada más, la paga él o ella, y la paga toda su familia, y la paga toda la sociedad. Entonces tenemos que hacer visibles estos problemas que implican, y la verdad que cuando hice otro estudio del personal penitenciario, terminé llorando, igual que cuando entrevisté a tantos y tantas presas. O sea, la verdad es que sus condiciones también son inhumanas, son de oprobio, son de dominación. ¿Y cómo queremos que estas personas traten a los presos cuando el Estado los pisotea, los maltrata? Es inaudito verdaderamente. Y bueno, ojalá que alcemos la voz juntos por un cambio. Muchas gracias, Elena. A ver, antes de pasarle la palabra a nuestros invitados por Zoom, sí me gustaría poder distinguir entre 2 cosas. Uno es aquellos que están en la cárcel que no deberían estar, y aquellos que sí son culpables, ¿no? Y que habría que pensar qué es lo correcto en términos de pena, ¿no? Varios de nosotros acompañamos a colectivos y familiares de personas desaparecidas y nos ha tocado, sí, efectivamente, que haya en la cárcel un culpable, ¿no? No todos los que están detrás de la desaparición, pero bueno, el policía que se lo llevó, hay casos así, ¿no? De alta delincuencia y de baja delincuencia, pero vaya, no es que todo el mundo es inocente, pero sí lo que no tenemos es certeza en el sistema penal sobre quiénes sí están, quiénes si están todos los que son y son todos los que están, ¿no? Y esa es una cosa, digamos, fundamental, que habría que buscar cómo tener esa certeza, ¿no? Y ahí cómo se vincula justamente al encarcelamiento la tortura.
la tortura como método de investigación. No hace mucho, ahorita mencionaban a Juan Méndez, cuando hizo su informe en 2014 diciendo la tortura es una violación generalizada en México, ¿no? Apenas en 2014, ¿no? Y se le echaron encima, ¿no? Sistemática y generalizada, como una forma, no dijo sistemática, dijo generalizada nada más, como una forma, a veces sí de castigo, pero sobre todo como un método de investigación, ¿no? Y eso digamos es importante no perderlo de vista. Voy a decir entre paréntesis también que a mí me llamó mucho la atención como en el EPU, en el examen periódico universal, no se habló de tortura. Y sigue siendo un problema serio, vinculado a todo esto que estamos hablando, ¿no? Habló de prisión preventiva, pero no se habló del tema de la tortura como parte del el entramado de lo que no funciona en este país. Y creo que como sociedad civil, y lo digo como autocrítica, no hemos visto o hemos dejado de ver esta situación de la tortura, del encarcelamiento de personas inocentes por medios de tortura, ¿no? Y a mí sí me parece, y coincido con Ángela, que si nos acercáramos un poco más en eso, probablemente estaríamos viendo niveles como los de El Salvador, ¿no? Pero no los estamos viendo, ¿no? Quiero citar aquí la encuesta nacional de población privada de libertad del INEGI. Dice el 43.9% de las personas privadas de libertad consultadas en la encuesta señaló que el motivo de su reclusión actual era haber sido acusada falsamente o ser implicada en la comisión de un delito. El 23% señaló que su detención se realizó en la calle, sin orden de detención, el 23%. El 19.8% lo sustrajeron de un lugar sin orden de detención y el 73% dijo que fue esposada en el momento de la detención. El World Justice Project analizó los datos de la EMPOL de entre 2006 y 2016 y llegó a la conclusión de que el 78% de las personas que estuvieron privadas de la libertad en los centros penitenciarios, censados por la encuesta, padeció algún tipo de maltrato o tortura durante la detención, el traslado o la estancia en las agencias del Ministerio Público, es decir, donde inicia la acusación. Estamos hablando del 78%. Y luego hablamos del problema del hacinamiento de las cárceles y luego que hay que pasarlo a las federales porque entonces hay que construir más cárceles, pero resulta que no sabemos realmente a quién estamos encarcelando ni por qué. Y por el otro lado tenemos a víctimas diciendo queremos justicia y no sabemos quién lo hizo y no hay investigaciones, ¿no? Etcétera. Entonces el problema es bastante grande, ¿no? Y resalto, son dos cosas, por lo menos. Queremos saber quiénes sí son y que estén libres los que no son, ¿no? Y queremos discutir el castigo, digamos, que implica esta idea como de venganza, ¿no? Punitivismo al final del día, contra los que sí cometieron un error por las razones que sean y cometieron un delito, ¿no? Vamos a darle la palabra a Enrique Martínez, el abogado del Centro de Derechos Humanos de Juan de Larios. Está por Zoom. No lo vamos a escuchar porque va a estar ahí en la televisión, pero no sé si nos escuchas, Enrique. ¿Nos escuchas, Enrique? Sí, ¿ustedes me escuchan a mí? ¿Me escuchan a mí? Hola, Enrique, sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Yo sí te escucho, pero allá en la sala creo que no. Ok, perfecto. No, sí te escuchamos. Ok, bueno, pues primero muchas gracias por invitarme, Michael, y a las demás personas que están en la mesa. Pues la verdad, como bien lo comentaron ahorita, cuando uno pasa después de tantas personas y que hacen aportes tan sustanciales, tan importantes para lo que nosotros estamos viendo ahorita como la cárcel, como último ratio, para el diagnóstico, pues hay pocas cosas que nosotros podemos empezar a comentar, ¿no?
Pero digamos, dentro de esta parte del diagnóstico, a mí sí me gustaría hablar como un par de cuestiones que creo que vale la pena hablar, ¿no? Y ahorita que estaba hablando Christopher, me estaba acordando mucho de cómo el sistema acusatorio llegó a México con esta idea también de ir despresurizando los procesos penales, los juicios orales sobre todo, y como en segunda instancia o como una parte seguida de esto, ir también despresurizando, perdón, los centros penitenciarios, ¿no? Nos comentaban cuando iniciaba el sistema penal acusatorio que esto tal vez sería uno de los puntos fundamentales en los cuales nosotros tendremos que estar invirtiendo y sobre todo en las leyes y en las capacitaciones de mecanismos alternativos de solución de conflictos, de cómo llevar bien una audiencia de medidas cautelares o incluso también de el juicio abreviado, ¿no? Pues sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que han aumentado tanto las penas de la mayoría de los delitos que se cometen en México, por poner un ejemplo también acá en Coahuila, pues el hecho es que termina siendo casi imposible que nosotros podamos utilizar alguna salida alterna a la solución del proceso penal y pues prácticamente nos terminamos quedando con una sola vía que serán los juicios abreviados, ¿no? En donde, pues, como bien lo comentaba Christopher, terminamos con elementos de tortura o terminamos con elementos de presión a familiares o a víctimas directas, en donde, pues, todo lo que hemos tratado de construir o se ha tratado de construir para poder tener una verdadera reparación del daño, para poder hacer que el proceso penal sea menos tortuoso para las víctimas, pues se cae, ¿no? En muchas ocasiones a nosotros nos ha tocado tratar de acompañar a personas que se encuentran en estos procesos frente a saber si decidir o no poder llevar un proceso abreviado, ¿no? Y lo que nos topamos es que pues parecería que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial no le dan otra alternativa, no le dan otra salida que no sea irte por el juicio abreviado o enfrentarte a la pena máxima por el delito que tú estás enfrentando, ¿no? Entonces, pues parece que todo este populismo ligado a cómo tenemos el nuevo sistema de justicia penal, al hecho también de que pues cada vez es más palpable y es más latente el hecho de que las personas sienten este temor de que la persona que está llevando un proceso pueda salir, pues nos indica que el proceso abreviado en específico parece ser la última opción, la única opción, y no están cumpliendo con todos los elementos que nosotros tengamos, ¿no? Y hablando de esto, hablando de estos elementos como de diagnóstico, creo que también vale la pena ver mucho lo que nosotros nos hemos topado, pues, por ejemplo, aquí en Coahuila. Quiero poner un ejemplo de que, si bien no es un dato completamente actualizado de lo que nosotros tenemos al momento, sí nos ayuda mucho a ver cuál ha sido el impacto que ha tenido la prisión preventiva, las medidas cautelares y la visión que tenemos nosotros frente a la cárcel como última ratio, ¿no? También vista la cárcel o la prisión preventiva como la última medida cautelar que nosotros podremos utilizar en dado caso del proceso penal, ¿no? Voy a poner un ejemplo en el cual me baso con los datos que la propia Fiscalía hizo en su tercer informe de gobierno de resultados en 2020. Y pongo este ejemplo porque pues, fue el año en donde tuvimos más presión por el COVID y donde se supone que la propia Fiscalía empezó a solicitar liberaciones de personas presas para despresurizar los centros de detención, también los cerezos, y que hubiera un menor riesgo para el contagio, ¿no? En ese momento, en 2020, 2021, pues se señalaban que se habían solicitado 127 personas liberadas para empezar a despresurizar todo el proceso que teníamos en Coahuila. Sin embargo, cuando nosotros revisábamos pues, todos los datos, justo en esos años, se dictaron 2.808 prisiones preventivas solo para iniciar el proceso, ¿no? Eso nos implicaba que pues, los sistemas que por más que quisieran despresurizar las cárceles y las prisiones en Coahuila, pues lo que encontrábamos ahora era que
salían 127 personas, 130 personas para tratar de no contagiarse de COVID, pero lo que sí es que entraban 2.808 nuevas, ¿no? Entonces, esto lo pongo como ejemplo porque en Coahuila, sobre todo, hemos tenido el hecho de que la prisión preventiva ha sido prácticamente la regla en las medidas cautelares y no hemos podido transformar esta visión que tenemos, en las cuales si no está en prisión una persona que está enfrentando un proceso, creo que nunca va a enfrentar un proceso, o creo que nunca se le va a castigar, o creo que nunca vamos a tener otras opciones para la reparación del daño, para solucionar el mismo caso, ¿no? Entonces creo que, si bien les digo, estos no son los datos actuales, sí nos ayuda mucho a ver cómo ha sido dentro del propio Estado el seguimiento de la prisión preventiva, cómo mantenerla, para que pues por lo menos podamos registrar, para que podamos señalar a la sociedad de que si bien no sabemos si va a ser encontrado como responsable o no la persona por el delito, pues por lo menos estuvo 1 o 2 años dentro de prisión preventiva. Esto también lo comento porque, pues, como se los comentaba en otro momento, la prisión preventiva en Coahuila pues ha ido aumentando. Ahorita, por ejemplo, tenemos un sobrecupo en todos los penales que están en el estado. Y hablamos de los penales que están en el estado, y ahorita en la última intervención pues me estaba acordando de que en Coahuila tenemos el penal de las Mesillas, que es un CPS, es un penal federal que es controlado por una institución privada como BlackRock, ¿no? Y que se supone que cuando se iniciaron con estos contratos en el sexenio de Calderón, pues sería un método, un modelo en el cual pues podríamos tener pues, prisiones prácticamente privadas, mejor operadas, mejor seguidas. Sin embargo, pues les quiero comentar que el año pasado una persona fue torturada y murió dentro del propio penal federal número 18, ¿no? Esto aún no se ha resuelto, aún no se tienen datos, aunque de manera pública, sobre todo en internet, se estuvieron publicando todos los videos de cómo fue la detención, la tortura y la muerte de esta persona dentro del penal federal, ¿no? Entonces, creo que esto también nos ayuda a ver cómo, lejos de que podíamos tener otros elementos para poder apoyarnos dentro de las prisiones federales, pues más bien los entes privados terminaron reproduciendo este tipo de violencias que nosotros encontramos también en las cárceles públicas. Bien, con esto pues me gustaría cerrar y empezar, dejarle la voz al compañero Carrero, o Michael, perdón. Bueno, muchas gracias, Enrique. Queremos darle la palabra ahora a Fernando Carrión. Fernando Carrión es académico de la Flaxo Ecuador. Siempre, y quisimos, no por otra cosa, Fernando, dejarte al final un poco para que escuches nuestros lamentos nacionales y un poco tú sepas cuál es la situación de acá. Yo me imagino, pero ahorita nos confirmas, que no estamos en una situación muy distinta, salvo por el actual estado de excepción en Ecuador, que además surgió de las cárceles. Es algo interesante que a lo mejor nos platicas, pero siempre es muy útil hacer este reflejo de lo que pasa en la región, porque luego estamos muy ensimismados y perdemos la perspectiva más amplia, ¿no? Entonces, te dejamos la palabra. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación. Supongo que me escuchan. No, muchísimas gracias a ustedes. Sí, te escuchamos bien. Bueno, a ver, 3, 4 ideas de inicio. Me parece que es fundamental que ustedes tengan en cuenta un poco las características que tiene este rato la violencia en el país, en el Ecuador. Aquí hay dos situaciones, por lo menos para dar una primera imagen, un pantallazo de lo que está pasando en el Ecuador. La tasa de la violencia ha crecido de una forma inaudita. En el año 2017, el Ecuador tenía una tasa de 5.8 homicidios por 100.000 habitantes.
Y en el año pasado, 2023, la tasa llegó a 47 homicidios por 100.000 habitantes. Eso significa que en 6 años se incrementó por 9 la tasa de delitos y le convirtió al Ecuador en el país que tiene el crecimiento más rápido de la violencia en toda la región y es a su vez el tercer más violento de América Latina. Algo absolutamente inédito para nosotros. Ya les digo, 2017 tasa de 5, en el año pasado 47. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que el Ecuador se insertó en la lógica de lo que significan los mercados ilegales alrededor del narcotráfico. El Ecuador está estratégicamente ubicado entre los 2 países productores de cocaína más grandes del mundo, el caso de Colombia, que más o menos produce 2.000 toneladas, y el caso de Perú, que produce más o menos 1.000 toneladas. Por territorio ecuatoriano pasan 800 toneladas, es una cosa impresionante. Y a estas alturas tiene 22 organizaciones que, según el presidente de la República, las ha definido como terroristas. 22 organizaciones. Es una cosa impresionante. Están inscritas en estas 22 organizaciones alrededor de 50.000 personas. He visto el dato mexicano con 90.000 personas inscritas en las estructuras criminales mexicanas, pero mientras el Ecuador tiene una población de 17 millones de habitantes, pues la relación en términos de la población entre México y Ecuador no tiene nada que ver. Frente a esto, ¿qué es lo que ha pasado? Y aquí viene la segunda idea. El sistema penal, compuesto principalmente por 3 instituciones, la policía, la justicia y la cárcel, ha ido modificando la correlación entre cada una de ellas, al extremo de que la cárcel se ha convertido, yo diría, en términos populares, la última rueda del coche. Cuando uno ve el reparto del presupuesto del Estado respecto de estas 3 instituciones, el de la cárcel es el más bajo. Y a su vez es la institución que menor legitimidad tiene. Y aquí aparece una explicación también. Las personas que están recluidas, las personas privadas de la libertad, generalmente son sectores populares, son pobres, o como Elena, a quien saludo con mucho aprecio, hablaba de los excluidos. Y entonces, ¿para qué financiar eso? Y aquí aparece una cosa terrorífica. Los amotinamientos carcelarios terminan siendo una forma parte de regulación de la cantidad de personas privadas de la libertad. Es una cosa terrorífica. Tercera idea. Yo creo que gran parte de la explicación de la crisis carcelaria, en general, diría yo, en América Latina y en particular en el país mío, en el Ecuador, viene desde fuera de la cárcel. Y aquí por lo menos 3 elementos que me parecen determinadores. Uno es la característica de la violencia, la característica de la criminalidad que nosotros estamos teniendo. El siglo pasado, en general en nuestros países, más o menos en los años 70, 80, el tipo de violencia que nosotros teníamos era la violencia tradicional, que es esto que llaman la violencia común o la violencia interpersonal. Ese tipo de violencia producía un tipo de cárcel que nosotros la definíamos periodísticamente como la construcción de las escuelas, las universidades del delito. Es decir, donde se producía un conocimiento de cómo cometer un hecho delictivos. ¿Qué es lo que ocurre? Desde los años 80 para acá, ya no es esta violencia tradicional, sino es una violencia moderna, donde el elemento principal es la organización. Es decir, hay un objetivo, hay una división del trabajo, hay una tecnología, etcétera, etcétera, para cometer hechos delictivos. Y en ese sentido, las personas que pasan al régimen de la cárcel son personas que están inscritas en una estructura orgánica. Y por lo tanto, la diferencia que existía antes entre el interior y el exterior se disuelve. Hay una articulación muy estrecha entre lo que ocurre dentro de la cárcel y lo que ocurre afuera. Entonces, una primera consideración que me parece importante es la evolución del delito, la evolución del crimen. Una segunda, y aquí voy un poco en la línea de lo que han venido reflexionando, el populismo punitivo o penal. En el Ecuador se aprueba el Código Penal Integral en 2014, y es muy interesante, porque desde el 2014 al 2021 se triplica la población carcelaria. ¿Por qué se triplica la población carcelaria?
porque hay más tipos penales, se incrementan los tipos penales. Les cuento una anécdota. A fines del año pasado me encontré con una amiga en la calle y le pregunté, ¿cómo estás? Me dijo, acabo de salir de la cárcel. ¿Y por qué estuviste en la cárcel? ¿A quién mataste? Me dijo, no, lo único que tenía eran llantas lisas. Estuve 5 días preso. Nuevos tipos penales. Una segunda cosa es que hay penas más altas. En el Ecuador, antes del 2014, la pena más alta era de 16 años. Ahora es 40. Entonces, más tipos penales, más penas. Y una tercera cosa es que hay una reducción de la edad de la imputabilidad penal. Si antes era 18 años, pues hoy día, según los países, son menos la edad de las personas que están dentro de la lógica de la imputabilidad penal. Y a eso hay que sumarse algo que ya se habló también, lo que significa la prevención preventiva. ¿Qué significó esto en el caso del Ecuador? Se triplicó la población carcelaria, y no solo eso, sino que hubo un nivel de hacinamiento del 42% en el año 2021. O sea, los códigos penales son, yo creo que gran parte de los causantes de las crisis carcelarias en nuestro país. Y en tercer lugar, que me parece que es muy importante tener en cuenta, las políticas penales que tenemos con estos códigos penales. Si nosotros hacemos una comparación, y esto yo he hecho en varios casos, las denuncias que llegan a la Fiscalía no tienen ninguna correspondencia con las personas que están privadas de la libertad. Y aquí, ¿cuáles son las personas que más prisión tienen? Son las que están en los delitos internacionales. Y entonces aquí yo creo que hay una fuerte influencia internacional, de la cooperación internacional, que debería llevarnos a una discusión de lo que yo planteo, la necesidad de construir la soberanía del delito. En otras palabras, que las denuncias que se hagan en las fiscalías sean la expresión vis a vis, llamémoslo así, de las personas que están privadas de la libertad. Y para terminar en esta primera parte, creo, y aquí tengo yo una hipótesis muy fuerte, es que yo creo que la cárcel es una institución pública que se encuentra al margen de la ley. Una institución pública y legal. ¿Por qué? Por dos condiciones, y con esto termino. La primera, en casi todas nuestras constituciones en América Latina están como principios constitucionales la rehabilitación y la reinserción. Pues en ninguno de nuestros países yo creo que eso está presente. Cuando nosotros vemos que una persona ha sido tomada 15, 16, 17 veces presa, ¿qué es lo que significa? Que no se ha rehabilitado y que no se ha reinsertado. Y una segunda consideración, que esto es mucho más reciente, es que lo que está existiendo al interior de los recintos penitenciarios es que la administración ya no proviene de la lógica pública, y que hemos transitado de que lo que por lo menos en el Ecuador se llama el caporal a la organización criminal. El caporal era un líder natural que era capaz de manejar la economía interna del sistema carcelario. Hoy día ya esa persona desaparece, y es la organización criminal directamente la que maneja la cárcel. Ahí se define quién entra, en qué celda está, si tiene colchón, si tiene comida de afuera, si tiene armas, si tiene celular, y no solo el celular, sino que tiene que pagar el uso del celular por mes, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho de que haya una economía criminal dentro de las cárceles que tenga más recursos que los propios presupuestos que tiene el Estado. En otras palabras, yo veo que hay un problema muy complejo dentro del sistema carcelario. En gran parte se explica por lo que ocurre fuera y obviamente por lo que ocurre dentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que sí tenemos muchas similitudes, a ver si igual lo comentamos ahora, pero se me ocurre que hagamos una ronda al revés, ¿no? Empecemos ahora de allá para acá. Tenemos ya como un buen rato platicando el diagnóstico, no tenemos ya mucho tiempo para entonces de manera más breve, que pudiéramos juntar las últimas dos preguntas. Uno es, ¿cuál es la agenda? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De dónde queremos apuntar? Y lo otro es, ¿qué ideas tenemos de cómo hacerlo?
¿no? De cómo hacerlo para poder incidir políticamente con una agenda de derechos humanos. Decimos nosotros, sí, en la coyuntura electoral, pero más allá de lo electoral, ¿no? Porque esa es una agenda de largo plazo, ¿no? Políticas de Estado, exacto, ¿no? ¿Les parece que comencemos así? Quizá, Fernando, que tú comiences ahora y luego Enrique y cerramos en sentido contrario, ¿les parece? ¿Fernando? Sí, no tengo ningún problema. Okay. Quizás aquí decir lo que ha pasado también en mi país como política para supuestamente salir de esta situación compleja que estamos viviendo de la violencia y de las cárceles. Nosotros tenemos un presidente relativamente nuevo, tiene 100 días, escasos 100 días, y le tocó pues al mes y medio un conflicto muy fuerte por la fuga de 2 personas privadas de la libertad. La una, proveniente de Guayaquil, de un grupo denominado Los Choneros acá, que tiene un vínculo muy estrecho con el cartel de Sinaloa, y el otro, Colón Pico, que también se fugó de una cárcel de Riobamba, que es una ciudad del área andina a 300 kilómetros de Quito. Él, en cambio, es de un grupo que se llama Los Lobos y que está articulado al cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué se produce esta fuga? Se produce principalmente porque hay información, según el gobierno, que se filtra. Yo creo que lo que hubo es inteligencia criminal que logró detectar que se iban a producir algunas modificaciones dentro de las cárceles y decidieron que estas 2 cabezas, estos 2 liderazgos, pues se escapen, fuguen de la cárcel. ¿Eso a qué condujo? Condujo primero a la fuga de estas 2 personas y segundo a una guerra hacia el Estado desde las estructuras criminales, que se expresó primero dentro de las cárceles, porque las personas privadas de la libertad de 17 recintos carcelarios tomaron en secuestro algo así como 250 guías penitenciarios y los tomaron durante más de una semana. Y yo me imagino que ahí negociaron. Una segunda cosa es que para retaliación de este proceso hubo coches bomba en 24 ciudades ecuatorianas, coches bomba. Y por otro lado, también ataques muy fuertes a servicios, como por ejemplo, lo que más se ha difundido, la toma de un canal de televisión, pero también bombas en pasos peatonales, universidades, hospitales, etc. Una guerra muy fuerte que empezó desde la sociedad civil, llamémoslo así, desde estas organizaciones criminales contra el Estado. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Pues lo primero que hace es declarar un estado de excepción, y lo interesante aquí políticamente es que el presidente Noboa, en sus escasos mes y medio que tenía del ejercicio de gobierno, frente a esta fuga, tiene una caída política muy fuerte. Pero decide el estado de excepción. Y no solo eso, define que hay un conflicto interno armado, es decir, una guerra, con lo cual termina militarizando las cárceles y él logra recuperar la popularidad que había perdido pocos días antes. A partir de ese momento de la declaración de guerra, el presidente Noboa logra tener una aceptación del 82%. En otras palabras, yo creo que aquí, en América Latina, lo que nosotros estamos teniendo es que las políticas autoritarias terminan generando legitimidad política muy fuerte. Y en eso hay casos como Colombia, por ejemplo, con el presidente Uribe, lo que ha pasado con el presidente Bukele y otros casos adicionales que me parece que son interesantes. ¿Cuál fue la política frente a las cárceles? Militarizarlas. Entonces, aquí se logran 3 cosas que a mí me parece que son importantes. Una primera es una ruptura, que me parece que es temporal,
de la relación del adentro hacia afuera. ¿Y por qué esto? Porque en estos últimos 15, 20 días no ha habido esta reacción de los coches bomba, no ha habido esta reacción frente a los servicios, y más bien lo que ha habido es una especie de repliegue de estas organizaciones, tanto dentro de la cárcel como fuera de las cárceles. Entonces, la impresión que yo tengo es que se rompió esa relación entre el adentro y el afuera por la vía militar. Una segunda cosa que también es muy interesante es que la lógica del mercado interno también tiende a ser golpeada. ¿Por qué? Porque antes toda la comida, los teléfonos que decía, las armas, la droga, etcétera, etcétera, era manejado por estas estructuras criminales. A partir de este momento ha sido manejado por las Fuerzas Armadas, y en ese sentido podríamos decir que hubo un proceso de estatización de ese mercado. Ahora, aquí quedan dos cosas. Una primera es que en este periodo que todavía no termina, que son 2 meses de estado de excepción, se han logrado detener a 10.000 personas privadas de la libertad. Este rato nosotros tenemos 31.000 personas privadas de la libertad. Con estas 10.000 llegaríamos más o menos a la misma cantidad que tuvimos en el año 2021. Es decir, a un nivel de hacinamiento casi tan alto como tuvimos en esa época, de más del 40%. Y con lo cual, la lógica de la reproducción del delito y la violencia desde las cárceles y dentro de las cárceles puede volver a ocurrir. Y lo que puede pasar también es que una vez que salgan las Fuerzas Armadas de las cárceles, lo que va a pasar exactamente es lo que hemos venido viviendo. Y una cosa también muy clara. Hace 2 días se produjo una fuga de 3 personas privadas de la libertad de la tercera cárcel, el tercer recinto carcelario más importante del mundo. Y ahí, pues una de las personas fugadas fue uno de los autores del asesinato al candidato a la presidencia de la República del 9 de agosto del año pasado, Fernando Villavicencio. Con lo cual, la impresión que yo tengo es que se van perdiendo los responsables de ese delito, porque tenían 12 personas privadas de la libertad, de las cuales 7 en recintos carcelarios fueron asesinados. Ahora termina esta persona jugada y quedan 3, 4 personas más que probablemente ya no sean tan significativos como los que están ahí presentes. En otras palabras, me parece que la situación carcelaria va a volver a la misma realidad. Son 36 recintos carcelarios. Lo que ha hecho las Fuerzas Armadas no significa un cambio del modelo carcelario, sino más bien simplemente una intervención con fuerza que durante el lapso que esté las Fuerzas Armadas ahí, a pesar de que ha habido esta fuga de 3 personas, pues tendrán un cierto control. Pero las Fuerzas Armadas no pueden estar ni siquiera legalmente durante mucho tiempo en lo que ocurre en las cárceles. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Enrique, ¿qué hacer y cómo? Brevemente. Brevemente, yo creo que lo que más tenemos que trabajar cuando hablamos de justicia restaurativa y tratar de darle la vuelta al sistema penal que nosotros tenemos ahora es pensar desde abajo y pensar apoyados en la sociedad que nosotros encontramos, ¿no? Es decir, ya lo comentaron ahí en la mesa, la mayoría de las personas no les gusta la mano dura, al contrario, quieren tener un diálogo constante para saber cómo poder solucionar los conflictos. Entonces, yo creo que una de las principales, o tratando de responder, sería pensar desde abajo y pensar en conjunto con la sociedad que nosotros estamos teniendo y que nosotros estamos desarrollando. Yo creo que uno de los puntos a los que les tenemos que ir apostando es a la parte de la justicia cívica, que si bien no impacta directamente a la parte de los delitos más graves o de los delitos que más le causan repulso a la ciudadanía, pues sí ayuda e impulsa otro tipo de sistemas que van atacando poco a poco el sistema carcelario de cómo lo encontramos el día de hoy. Entonces yo creo que estos 2 eran los 2 puntos a los cuales yo apostaría, tanto la parte
justicia cívica, tratando de reconstruir un tejido social que nosotros tenemos, apoyándonos en la comunidad, sobre todo para saber qué, cómo, cuándo, incluso en dónde tratar y cómo atacar cada uno de los delitos que estamos tratando de punir. Ok, muchas gracias, Elena. Muy brevemente, simplemente decir que, bueno, desde el diálogo, claro que también pensamos que esta reforma de gran calado que se requiere, pues no es de un día a otro, tiene que haber momentos y plazos, pero uno de los primeros es esto, hacer visible ante la sociedad la realidad de las cárceles y hacer que las comunidades hagan suya sus cárceles, se comprometan, las visiten, reporten irregularidades y digamos que hay mucho trabajo por hacer. Hay organizaciones que afortunadamente, como hemos visto el día de hoy, han estado haciendo trabajo y nosotros también desde el diálogo queremos apoyar, sumarnos a ese trabajo y por otro lado también la pastoral penitenciaria, más allá de quienes sean o no sean religiosos, pues la verdad que ellos realizan también un trabajo en las prisiones que, digamos, a algunas personas privadas de la libertad, pues les ofrecen una ayuda espiritual, una esperanza de vida que también es muy valiosa, más allá de que sea un signo religioso u otro. Muchísimas gracias. Y también pensando de una forma sinérgica todas las aportaciones que han planteado, vamos a fijar algo bien importante. ¿Qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer? Necesitamos una política pública de reinserción social que transversalice el propio sistema de justicia y el sistema penitenciario. No podemos entender la materialización de la reinserción social sin trabajo, sin educación, sin salud, sin capacitación, sin deporte, sin cultura, sin arte y también sin el propio acompañamiento sobre derecho al cuidado y demás. ¿Cómo podemos materializar esta política de reinserción social? Pues bueno, desde sociedad civil, evidentemente unificando pues las propias agendas y los objetos, las acciones encaminadas a los objetos sociales de las organizaciones de la sociedad civil que puedan reconocer primero que existen problemáticas estructurales, culturales y de contenido normativo y político que tienen que ser resueltas y que unas generan otras. En otras palabras, unificar estas estrategias específicas mediante mecanismos nacionales y también internacionales, nacionales con el órgano administrativo desconcentrado de atención y readaptación social, construyendo la política pública en conjunto con el propio gobierno, es parte toral para que podamos materializar los derechos de la población privada de la libertad y también los procesos que las personas viven dentro de prisión pues sean efectivos para materializar esta reinserción social y nuevos proyectos de vida y oportunidades para las personas que están en conflicto con la ley penal. Y también, evidentemente, la unificación de los planteamientos en instancias internacionales sobre las problemáticas que viven las personas privadas de la libertad. Podemos ver como muchos ejemplos, como ya referiste, Michael, sobre el EPU, en donde tuvimos solamente una recomendación de Rusia sobre mejorar las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad y una, si no me equivoco, era de Noruega sobre fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para darle presupuesto y demás, son parte importante de pues, lo que trató de hacer sociedad civil respecto de las agendas internacionales encaminadas a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, pero no fueron suficientes, fueron inequívocas y evidentemente los propios estados al hacer de trámites, al tomar como trámite este examen periódico universal y también los otros mecanismos como el sistema interamericano en donde las audiencias temáticas, por ejemplo la del periodo 187
decisiones que en vez de hablar de la problemática de las personas privadas de la libertad, posicionó una problemática que sí es importante, la fabricación de culpables, pero que no habló de las condiciones de internamiento, de las muertes en custodia, de las ejecuciones extrajudiciales en prisión, de los contextos de tortura, de las personas privadas de libertad. Justo eso es lo que está frenando incluso el reconocimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad. Necesitamos unificar a través de la política pública, a través de la política de reinserción social y también a partir de las propias construcciones de agendas y de los objetos sociales de sociedad civil de forma unificada y que podamos también ejercitar. Lo que sí tenemos en ley, lo que tenemos en, por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y apropiarnos de estas facultades que nos reconoce la ley específicamente de observadoras penitenciarias para estar dentro de los centros penitenciarios, vigilando qué es lo que pasa, vigilando que la política pública se materialice, vigilando que las condiciones de internamiento no generen contextos torturantes y evidentemente tampoco generen pérdida de vidas, pérdida de proyectos de vida, pérdida del contacto con el mundo exterior de las personas privadas de libertad con sus familiares, para poder construir, pues evidentemente, un sistema penitenciario fortalecido desde la institucionalidad, de la garantía de los derechos humanos y evidentemente desde la reinserción social. Un minuto. La verdad es que podemos pasarnos un ratote acá pensando en qué proponer. Yo creo que hay muchísimas propuestas sobre la mesa. Me parece que desde sociedad civil lo que tenemos que hacer es más trabajo político de incidencia que otra cosa. Hemos generado como una barrera brutal con la clase política, que lo que termina sucediendo es que estas grandes propuestas que hacemos de mecanismos, de diálogos, no terminan permeando en esa clase política. Necesitamos empezar a pensar cómo estos mensajes deben de llegar ahí. ¿Cómo va a ser el trabajo político? Otra vez, ya vimos que lamentablemente estos grandes diálogos por la paz tuvieron excelentes propuestas que no fueron operables y que no fueron tomadas, y que la voluntad política de unos cuantos no basta. Necesitamos, nosotras ya estamos convencidas de que esto no está funcionando. Necesitamos empezar a convencer a los que no creen que este es el camino para construir la paz. Y sí creo que tenemos que empezar insisto mucho en esta autocrítica. No podemos incidir en el espacio político y en el espacio público a punta de comunicados. Tenemos que empezar a ser muchísimo más proactivos. Muchísimo más proactivos. Entender que los esfuerzos y que los recursos que tenemos de sociedad civil son excesivamente más limitados, y eso nos implica ser mucho más estratégicos. Y eso implica también sentarse en la mesa con quienes no queremos sentarnos en la mesa. Y que eso, exactamente, y que eso no implica que estás vendiendo tu... pues no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, como esta neutralidad y esta objetividad. La urgencia que tiene este país tiene que ir más allá de las filias y las fobias. Y no lo estamos viendo así. Cada crítica que hacemos, ¿abona o no abona ese diálogo? A convencer a quién, dejar de dialogar entre nosotros para empezar a dialogar con los otros. Eso es. Y sí, si a mí me preguntas por dónde empezamos, sí, claro, empecemos por pedir y exigir que se cierre el Centro Federal 16. No podemos tener una cárcel que abiertamente tortura de la forma en la que está torturando a las mujeres. Si quieren hablar de acceso a la justicia para las mujeres, lo primero que hay que hacer es eso. Y después hablamos de un plan y de mecanismos y de ejes y de lo que queramos hacer. Por ahí tenemos que empezar. Y cómo construimos ese camino político para poder tener un diálogo de a de veras, en ese sentido, ¿no? En el que tenemos que empezar a pensar en otras formas de diálogo político y desde otros espacios. Eso es, no fue un minuto y medio. Újule. Gracias. Propuestas, como ya se dijo, hay muchísimas propuestas, pero quiero contarles dos anécdotas rápidamente para mostrar la situación y de dónde pueden venir las propuestas. Hace como 6 años o algo así, un grupo de ex
de personas egresadas del Departamento de Derecho de la Ibero, formamos un colectivo sin personalidad jurídica que nos apodamos TUCPEPE, que significa todos y todas unidos y unidas contra la pena de prisión. Trabajamos y tenemos nuestro Twitter, nuestro X, que es @TUCPEPE1. Hicimos algún trabajo para incorporar a la Constitución de la Ciudad de México una prohibición de meter a la cárcel a personas que cometieran delitos patrimoniales sin violencia de poca monta, porque los códigos penales, aunque no lo sancionan con pena de prisión si es menor a determinado, si es en lugar cerrado, entonces vas directo al bote. O sea, la ANTAD, o sea, como yo digo, la doble W, la Walmart y la Wallace, ¿no? O sea, que lo que quieren es penas, ¿no? La doble W, que era nuestro enemigo a vencer. Luego, por desgracia, esa disposición que sí logró entrar a la Constitución no quedó en el capítulo de derecho, sino que quedó en el capítulo de ejecución de penas. Y se la llevó completamente, aunque era una norma de carácter sustantivo y no de ejecución de penas, se fue, declararon inconstitucional todo el capítulo de ejecución de penas de esa Constitución. Entonces, bueno, propuesta. Luego los integrantes del colectivo empezaron a quejarse de que sus tías y sus tíos no entendían el nombre del colectivo, que como que todos unidos contra la pena de prisión, que cómo era posible eso, que había que cambiar el nombre al colectivo, que porque sus tías no entendían. Y yo les decía, pues explícales, esa es la labor que tenemos que hacer, ¿no? Desde abajo, a la tía. No, es que vamos a echar a perder la cena de Navidad, ¿no? Bueno, pues entonces, o el bar mitzvah, no, pues espérate, no importa, explícales. Bueno, total, que no logré mi cometido y le tuvimos que cambiar el nombre al colectivo y seguimos siendo TUCPEPE, pero ahora nos llamamos Todas y Todos Unidos y Unidas contra el Populismo Punitivo. Entonces seguimos siendo TUCPEPE con un mandato, digamos, más amplio. Pero esto para reflejar cuál es la mentalidad punitivista de que ¿cómo que quieres acabar con la pena de prisión? Eso mismo le habrán dicho a Beccari hace 200 y pico de años, ¿cómo que quieres acabar con la tortura como pena? ¿Cómo que quieres, no? Así que este camino es largo, es milimétrico, nos vamos a morir sin ver muchos avances, pero no podemos dejar de empujar la piedra, aunque sea unos milímetros. ¿Cómo? Reducción de penas. Tratar de ir despacio, como la humedad, colándonos en las paredes, haciendo cabildeo legislativo, como el que hicimos los de TUCPEPE para la Constitución, sin escándalos, pero yendo a ver a todos los constituyentes que conocíamos para decirles las ventajas de la reforma o de la inclusión de la norma. Es decir, oigan, ¿por qué no le bajan a este delito de tantos años a tantos? E ir logrando poco a poco, ganándole terreno a la pena de prisión, con penas alternativas a la pena de prisión, con justicia restaurativa o reconciliatoria. Yo sé que el perdón o la gracia no es un acto de justicia, sino un acto de amor y que nadie está obligado a perdonar. Pero en la medida en que construyamos una nueva concepción del derecho penal, hasta cambiarle el nombre, ¿no? Sino llamarle, no sé, para dentro de 300 años estoy hablando, el derecho de la reconciliación. Y esto es otra anécdota. Hace muchos años, 20 y tantos, estaba yo en una comunidad celtal en Chiapas y un Metzahuanej me mandó llamar para hacerme una pregunta técnica del derecho penal, porque estaba en una audiencia de mediación de un delito bastante grave que se había cometido en la comunidad. Yo le dije, mira, ¿por qué no? Pues vayan al Ministerio Público. No, olvídalo, ¿cómo que el Ministerio Público van a meter a la cárcel? Ah, pues que no se trata de eso. No, nosotros no queremos que nadie se vaya a la cárcel, ¿no? Y entonces me puse a estudiar con los libros del padre Maurer y del padre Mardonio sobre el sistema de justicia alternativa de la cultura celtal y de los Metzahuanej
y los ayudantes promotores de derechos humanos, los Koltaiwaneg. ¿Y cómo funciona eso? Una propuesta es acercarnos a una propuesta civilizatoria de los que la cultura occidental considera que no son civilizados y que son muchísimo más civilizados que la incivilizada política punitivista occidental. Ellos son mucho más avanzados que nosotros. Luego, ver el trabajo del PRI, del Penal Reform International, que es una organización inglesa en donde trabajó Morris Tidball y por eso conocía la organización. Me empezó a contar lo que hacían para buscar sacar gente de la cárcel a través de la obtención del perdón de la persona ofendida en aquellos delitos que ameritaran el perdón o que se persiguieran solo a petición de parte, que no son muchos. El punitivismo ha reducido el número de delitos que permiten eso. Ya ahora todo se persigue de oficio y ya si te agarraron ya, aunque te perdone la víctima. Tendríamos que rescatar los trabajos que ha hecho y sigue haciendo PRI en este sentido. La otra propuesta es construir política pública a partir de los estándares internacionales en materia de penas alternativas a la pena de prisión, como las reglas o principios de Tokio, las reglas o principios de Bangkok, específicamente diseñadas para personas, mujeres, o sea, para mujeres privadas de la libertad, y las reglas o principios de Beijing, específicamente diseñadas para niñez en conflicto con la ley. Es decir, buscar alternativas a la reclusión y basándonos en estos principios internacionales, tratándolos de bajar al nivel del derecho doméstico, lo que se conoce como la armonización del derecho doméstico a los principios internacionales. Y luego, en la página del PRI están 10 puntos de un plan de lecciones aprendidas a partir del COVID para tratar de que la pena de prisión o la reclusión en general, la prepena y la pena de prisión, sea realmente the last resort, o como tú le llamaste, la última ratio, el último recurso, y no el populismo o demagogia punitiva de metamos a la gente a la cárcel. Finalmente, el comentario de Enrique respecto de la privatización de cárceles me parece lo más perverso que puede haber, porque al empresario franquiciatario lo que quiere es más gente en la cárcel y por más tiempo. Es como los hospitales privados, ¿no? Ay, hombre, pues quédese otro día y le cobro los Kleenex y los Q-tips. Me parece que la privatización de la salud y del sistema penitenciario es de lo más perverso que puede haber, porque hay un conflicto de intereses evidente. Al empresario quiere más gente en la cárcel y por más tiempo. No caigamos en la tentación de la privatización de las cárceles y busquemos la publicitación de los hospitales. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias Santiago. Cuando era joven hice mi tesis en Bachajón, en Chiapas, sobre los Melsanhuenec y los Koltaiwaneg, precisamente, ¿no? Y justamente, y la tesis se titula Procuración de la Armonía, ¿no? Porque el propósito era ese, no es procuración de justicia, ¿no? De mandamos a la cárcel, ¿no? Sino cómo reconstruimos la armonía de la comunidad, ¿no? Porque decía el señor, si un señor mata a otro y tú metes a la cárcel al que mató, tienes 2 viudas, ¿no? Y tienes 2 problemas y un odio interno en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo generas esos procesos, ¿no? Y eso inevitablemente a mí me hace pensar en la importancia, lo decía Ángeles, sobre la comunidad. ¿Cómo construyes o reconstruyes comunidad y pones a la persona en el centro, ¿no? En todos los espacios, ¿no? Y eso necesariamente me lleva a pensar en un tema que vamos a hablar más adelante, que es
qué democracia tenemos en términos de quiénes toman decisiones y por qué toman decisiones como estas, destruyendo comunidades, por ejemplo, o destruyendo familias, o favoreciendo industrias en contra de, ¿no? Es decir, sí tenemos un problema ahí de quién toma decisiones y por qué, y es una de las razones por las que no podemos hablar con ellos, ¿no? Porque tienen intereses distintos, ¿no? Eso hay que mirarlo también, ¿no? Creo que tenemos que reconstruir y fortalecer comunidades en este país en donde cuando hablamos de federalizar algo es centralizar, es exactamente lo contrario, ¿no? ¿Cómo regresamos ese poder a la gente en las comunidades, pensando incluso en las comunidades indígenas? Hoy escribe Ernesto López Portillo en Animal Político diciendo: la sociedad civil está llena de buenas ideas, pero como dice Ángela, efectivamente tenemos un problema muy serio de qué vamos a hacer para echarlas a andar, ¿no? Sé que estamos también en el diálogo nacional, prevén hablar con los candidatos y candidatas a la presidencia para presentarles las propuestas que se han venido trabajando, pero la pregunta es, ¿y al día siguiente qué? Muchas cosas, no termina allí. Es un pasito más dentro de un camino bien largo. En ese sentido estoy en desacuerdo con lo que ella decía, que ya pasó el diálogo. No, el diálogo continúa y tenemos toda una agenda de construcción y enlaces estatales y tareas concretas y programas de corto, mediano y largo plazo. No, a lo mejor no tenemos mucho éxito, pero de que estamos haciendo cosas, sí, estamos, perdón. No, muy bien, pero ese es un tema que creo que es de fondo. Es cierto que tenemos muchas propuestas, también es cierto que no convencemos a la mayoría, ¿no? Y hay que hacer un trabajo de difusión y de convencimiento, ¿no? Pero también es cierto que tenemos que incidir en que haya este tipo de cambios. Lo dejo apuntado como una tarea y no sé si aquí en el público hay preguntas o comentarios de lo que escuchamos o en internet. Internet parece que no. Si no, para terminar acá. A ver, yo quiero, antes de terminar, agradecer por la transmisión, tanto, bueno, en internet, que está siendo transmitido esto por la Fundación Elena Poniatowska, además de que nos aloja en su casa. También por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que también ahí se está transmitiendo por Facebook Live, por su página, de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos en Puebla, y de Consultora Solidaria, y ahí va a quedar para la posteridad estos y los demás foros para seguir escuchando y repensándolos. También invitarles a tomar un café, y les recuerdo de nuestro proyecto de Café Solidaria, para apoyar a comunidades cooperativas de mujeres indígenas en Chiapas, y para seguir apoyando también a víctimas con los recursos que se recaudan del café. Lo pueden adquirir aquí atrás y lo pueden adquirir por internet también. Y nada, muchas gracias Felipe por la hospitalidad en la casa, y muchas gracias a ustedes por haber venido.